Políticos, autoridades de Estados Unidos y el secretario general de la OEA son algunos de los pronunciamientos que empiezan a conocerse sobre la matanza ocurrida en Orlando, Florida, esta madrugada. El hecho vuelve a llevar a la palestra el tema del control de armas en la Unión Americana. El caso del tiroteo en Orlando causó múltiples reacciones. Los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton, publicaron mensajes en sus cuentas de Twitter. Grave tiroteo en Orlando. Policía investiga posible terrorismo. Mucha gente muerta y herida. Me desperté para oír las devastantes noticias de Florida. Mientras esperamos por más información, mis pensamientos están con todos los afectados por este acto horrorífico. El debate sobre el control de armas en la Unión Americana se posiciona como un punto importante en la carrera por la Casa Blanca. El precandidato demócrata Bernie Sanders dijo que era de vital importancia revisar las iniciativas planteadas para evitar que se sigan perdiendo vidas por esta problemática. Es horrible, es impensable. Solo esperamos que todas las personas se puedan recuperar y tengo que decirles, creo que en este país no deberíamos estar vendiendo armas automáticas que están diseñadas para matar a la gente. Queremos asegurarnos que las armas no caigan en las manos de las personas que no deberían tenerlas, personas que están enfermas mentalmente, así que esta lucha continúa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió unidad en contra de los ataques terroristas. Un acto terrorista contra las libertades civiles y derechos de la comunidad gay, todos contra la barbarie. Según el senador de la Florida, Bill Nelson, el personal del Comité de Inteligencia del Centro de Contraterrorismo considera que puede haber una conexión entre el sospechoso y el autodenominado Estado Islámico. Le pido al FBI que si hubo alguna conexión con el radicalismo islámico, que parece ser, pero están siendo cautelosos y esperando para ver si este es la causa, si esta es la causa del ataque. Sin embargo, son pocas las certezas mientras avanza la investigación y las autoridades piden prudencia a la hora de declarar sobre alguna hipótesis.